Ahora vamos a recorrer el palacio de la reina de Arillán. Fue mandado a construir para esta reina en 1776. Ella fue la esposa de Heracles II, uno de los reyes más conocidos de Georgia. Este palacio la reina lo utilizaba como residencia de verano. Y otra curiosidad es que tuvieron 23 hijos, por lo que se les considera la familia monárquica con más hijos de la historia del mundo. Ese es el balcón que se ve desde la calle por donde bajamos en estos días. Que miramos para arriba y veíamos el balconcito, es eso ahí. Vamos a entrar ahí al balconcito a ver qué nos enseña la redonda. Es la característica. Un globito. Ay, sí. ¿Qué es eso? 2 corazoncitos con helio, parece. Que se le fueron a alguien. Nos soltaron. También se... Comí un boniatón. Otro de los factores que distingue este lugar es que fue construido sobre la antigua muralla de la ciudad, que ya vimos fragmentos de ella en el capítulo anterior. Y también se distingue mucho por el balcón circular, que es muy, muy bonito. Está completamente restaurado y con muchos detalles en madera, que ya vimos que es un elemento distintivo de la arquitectura de Georgia. Miren ahí el callejón por donde se accede a la Plaza Europa. Después al lado del globo está el Puente de la Libertad. Y aquí el funicular, tramway, yo no sé cómo se llama. Sí, yo tampoco sé. Por ahí pagan el ticket para subir hacia aquella zona de la Madre Georgia. Mira, tienen un jardín de rosa como tú quieres para la finca. Qué lindas están las rosas. Esa parte se puede subir, yo creo, ahí, en unos escaloncitos. Pero bueno, que se verá. Hay que subir para enterarnos. Hay que ver el hueco. Hay que sí. No se veía mucho por aquí, por las torres estas. Y te cogían desprevenido. A lo que le interesaba era ver el hueco para ir para la gente de la iglesia. Y ver para allá abajo cuando venía el marido en el caballo. Pero está muy cuidadito, el lugar. Sí, está bien, muy bonito. Y ella además pidió que le construyeran una iglesia, que es esta que estamos viendo aquí. Tienen tumbas ahí, ¿no? La iglesia fue consagrada a San Heracles y Santa Daria, pero durante el periodo soviético fue destinado a otros usos como almacén, museo, teatro, de todo funcionó aquí, hasta que en 1991 entonces fue recuperado por el patriarcado georgiano y vuelto a abrir como iglesia y palacio. Caminando nos encontramos otro pedazo de la muralla. Pero esta está justo junto a un hotel, una edificación nueva, una construcción nueva. Y sin embargo respetaron el pedazo de muralla y ahí está, como memoria histórica del paso del tiempo.
imaginé que por aquí todavía hubiera restos de la muralla de la ciudad. De aquel entonces estaba amurallado completa la ciudad de Barredón. Generalmente las murallas abrían por la mañana y cerraban por la noche a un horario fijo. Y los pobladores que tenían que salir hacia afuera, hacia los campos de cultivo o hacer su ganadería o a comerciar en otras ciudades, tenían que tener en cuenta esos horarios. Y generalmente también había centinelas en cada puerta que eran quienes custodiaban la entrada y salida de las personas. Mira los cuernos. ¿Se va a tomar vino ahí directo, eh? Sí, ya. Este está bueno. Miren, allá estamos. Median Bazar, mira ahí. Ah, lo encontramos. Meidan. Mira. ¿Y tú qué haces ahí Está sentado, Omar? cómodo, precioso. Y como mira, que tú quieres. Ah, es para allá abajo, mira. Para abajo, Titi. Sí. Miren eso para allá, no, que está increíble. Hasta en el techo hay decoraciones. Este es el paraíso para el que le gusta el vino. Qué manera de beber vino. Mira, de todo. ¿Hay cantidad? Y de un deseo, Titi. Vamos a echar un rublo. Mira, tiene un billete de $100, Titi. Muchacho, pero No, dos, mira, tiene otro ahí. No se puede meter la mano con huevo. Vaya. pídelo tú esta vez que siempre lo pido yo. ¿Vas a Vale. pedir un deseo en georgiano ya? No, lo voy a pedir en español. Toma. Fue. Ahí quedan los restos de Danai Henry, las pruebas. ¿Este cosa es? No sé. Eso es natural, ¿eh? No es fruta seca. Camita. Miel, frutos en conserva. Esencia. Miren los paquetitos de especia. Y mucho té. La madre de Georgia. Molinillos de café de todas las épocas. Esos son de especias, los molinitos esos. Sí. El forrito para las botellas. Ay, yo pensé que eran muñecos. Son Y botellas. son con trajes típicos.
Oye, Esas me ¿verdad? gustan un montón. ¿Verdad que me gusta eso? Sí, ¿Cuál te gusta? estos me gustan. Estos. Esto con pescado con eso. Ujú. Y comprarte uno. ¿Saben ser de imanes también? ¿Y comprarte uno? ¿De dónde lo voy a poner? Junto con la colección. No, pero los techos, nos estamos perdiendo los techos. Tienen de todo. Estos son años y años y años de acumular cosas. Wow. Mira los tarritos. Los tarrotes. ¿Y estos son unas chancleticas? Bueno, eso parece. Mira este, ¿no? Impresionante. Mira qué carricoche. Estas son cámaras fotográficas. Le tiene todavía las cuerdas. Bandereta. Es que aquí, ni estando un mes, logra ver todas las cositas de nadie. Una figura. Carrito. Miren los tocadiscos. Megáfono, ¿cómo se llama eso? No sé. No, pero está rojo aquí los accesorios. No, mira, Ana, yo diciéndote que eso tendría que tener una base para engancharlo porque eso no se para. Y mira, ahí tiene la estructura esa con los aritos y se enganchan los tarritos. ¿Ves? Está inventado ya, muchachos. Miren esto. Mira esto, 240 lares, Tito. ¿Qué cosa? 240 lares, ¿cuántos son? $100. Wow. Ana, Un guante. protector de los dedos y todo. Maidan Bazar. Cosas ahí interesantes. Sí, increíble ese lugar. Qué manera de ver antigüedades. Súper decorado. Creo que ese es el lugar de ese tipo que hemos ido, que tiene más cantidad de cosas en un pedacito tan chiquitico. ¿Casa José? ¿Dónde? Con un toro. O sea, mira, tiene bandera España. Tenía que llamarse José.
Y ahora vamos a conocer otra iglesia armenia. Esta se llama Catedral de San George. Sobre esta iglesia los historiadores no se ponen de acuerdo en cuándo fue que realmente se inauguró. Por una parte unos dicen que fue fundada en el 1251 y que quien la mandó a construir fue un comerciante rico armenio que llegó a la ciudad y se enamoró y se casó con la princesa, hija del rey que gobernaba en esa época. Se convirtió en príncipe y se le conoce como Umek de Karim. Sin embargo, otros historiadores dicen que no, que la iglesia fue fundada en el año 631 y que Umek lo que hizo fue reconstruirla. Todo eso fue destruida y vuelta a reconstruir muchísimas veces, pues cada vez que la ciudad era atacada o invadida, la saqueaban y la incendiaban. Pero la última renovación se completó en el 2015 gracias a las donaciones de filántropos armenios, rusos y de otras nacionalidades. Aquí están sus nombres a la entrada de la iglesia. El I Love Tbilisi lo taparon los pinos. Nosotros buscando el cartel para tirarnos la foto del viaje. No se ve. Estamos otra vez en la zona de los baños de azufre. Entonces todas las cupulitas esas son las habitaciones donde se dan los baños a la gente. Así mismo. Bastante. Este en específico se llama baño número 5. Es probablemente el más antiguo de la zona, pues data del siglo XVII. Para que tengan una idea, en esa época Tiflis era uno de los puntos de encuentro importantes de la ruta de la seda. Así que los comerciantes, cuando pasaban por aquí, aprovechaban para disfrutar de los baños de azufre, que además desde ese entonces ya se sabía que tenían propiedades terapéuticas y curativas. Ahorita solito ahí, qué bonito. Un Martín Pescador. Hola. Vamos a probar los conos de helado. Los conos ahí hechos como de pastel. Aquí como que los ponen al horno. Ahí le echan canela. Calcito a pastelito rico tiene. Vanilla cream. Nutella. Nutella. Plátano. Banana. Y ahora helado. Qué bonito. Thank you. Rico. Ya yo quiero que se acabe de helado para llegar a la parte del dulce, a ver qué tal.
Pero el helado está rico. Está riquísimo. No es el frozen a que yo estoy acostumbrado, que sabe a frío. Este está rico. Ellos le dicen helado suave. Es riquísimo. Y Bien. claro, nuevo para nosotros, este tipo de... Aquí De lo habíamos cono. visto y teníamos que probarlo antes de irnos. Vamos a buscar un lugar donde nos podamos sentar tranquilitos a comérnoslo con calma. Si ustedes lo han comido, díganos qué les pareció. Miren lo que pasa cuando uno anda caminando sin rumbo. Llegamos a un final de calle aquí y nos encontramos con la Plaza de la Libertad. Nosotros era uno de los lugares que nos faltaba por venir, porque decíamos, "Oh, está un poco lejos, hay que caminar hasta allá, vamos a ver", y llegando el último día ya, entre vamos a coger por aquí, vamos a coger por allá, y perdiéndonos como siempre, encontramos la plaza. Entonces aquí nos vamos a terminar de comer los conitos estos, a ver, por fin ya se acabó el helado, llegamos a la parte buena, hay que probarla, a ver. Y eso comemos día. Ay, pero tu muerte es grande. Vean, ¡Qué rico! rico, ¿eh? ¿Qué animales son esos? Ya tienen cresta de pez. Ala. Pata de león con garra. Y pico de águila. Y pelo en el pecho. Esta plaza comenzó a tomar forma como espacio urbano importante en el siglo XIX, es decir, en la era imperial rusa, tomando el nombre de Plaza de Ereván en honor a la región que ahora es Ereván, la capital de Armenia. Luego, ya en el periodo soviético, cambia el nombre a Plaza Lenin e incluso tenía una estatua de Vladimir Lenin en el centro. Y ya en 1991, con la independencia de Georgia, se rebautiza la plaza como Plaza de la Libertad, quedando vacía por mucho tiempo, hasta el 2006 que se inauguró el actual monumento, que con una altura de aproximadamente 35 metros representa a San Jorge, que es el santo patrono de Georgia, luchando contra un dragón como símbolo de la victoria del bien sobre el mal y de la lucha por la libertad.